Luciana sí está. Betsabé. Desapareció. Flavia. Sale que no. Flavia. Flavia no viene, se está. Sale que Elizabeth no camina. ¿Vino? Estoy olvidando la Pero clase. no te pasar lista de Dos sí, pero súper tarde. Como Fabricio. al final. ¿Fabricio tampoco no ha venido? La anterior no viene, la otra llega. ¿Acá? Sí, es ¿Por qué llega. no te pasa lista? Oye, yo no vine. Yo puse para el distrito. Sí, pues. ¿Has venido? ¿Cuándo viniste? Ay, yo lo puse Alessandra en vez de. Flavia. Ah, no, no. Sí, pues siempre venimos. Solo nos faltó. ¿Tú viniste por ahí? Miss, yo vine el 30 también. ¿Esta no viniste? Ajá. La anterior no vine. ¿La anterior no viniste? Sí, la de 30 de enero. La de 30 no Tú sí viniste. viniste. ¿Quién más? Miss, yo el 30 se vine. ¿Quién es ese yo? Luciana. ¿Y qué pasa? ¿Puede votar seguro? No, creo. ¿Seguro? Si ya pasó lista y no sé si. Dije, no creo. A ver, Angie. Bueno, Angie sí creo que no vino la clase pasada, ¿no? Ya. ¿Acá viniste? ¿Y por qué estás acá con falta? Fabricio, Fabricio sí casi no viene. Bueno, Cassandra. Cassandra sí viene, mira. Faltaba una. Bueno. Valentina. Valentina nunca viene. Hasta Valentina. Luis. Luis. ¿Usted vino a la clase anterior, Luis? No vino, así que es Frank. Y acá están las clases 16 y 23 vino. Tampoco, muy bien los objetivos, profesor Frank. Gabriela Pini. Gabriela, como mi delegada, nunca ha venido. ¿Dónde está? Ah, llegaste tarde. ¿Y esta clase no? Acá tampoco. Bueno, Alexis. Ah, presente. Alexis se va yendo a la vida. Sí. Jorge. Tiene la clase anterior que Fantástico, muy bien. Iván nunca lo veo, pero lo veo en los exámenes. ¿Quién es Iván? ¿Dónde Iván? No está bien, pero es como que tiene lentes, ¿no? Sí, viene para el examen, no creo. Y va a práctica también. Sí, ¿no? Sí, pero Pero no no viene viene para- en teoría. ¿Qué habrá pasado? No le gustaron las cosas. Vale, sale. Pero soy yo, ¿qué tal? Empezamos a preguntar. Yo no sé nada. Oye, yo dibujo, si no, no entiendo. ¿Sí? Hasta del libro que me encanta. Aún no estudio físicas. Yo estudio. Falta A ver, el día de hoy vamos a repasar este tema de órganos de los sentidos. Y para ello tenemos que tener un panorama anatómico de cómo son esos órganos. Primeramente el ojito y luego el oído. Vamos a dar un vistazo a la parte anatómica para ver qué cosa vamos a conocer en el desarrollo del ojo. Primeramente debemos saber que el ojo, también llamado globo, porque tiene forma globular, contiene envolturas. Tiene un núcleo interno que está formado por esta lente llamado el cristalino, y se llama cristalino porque es transparente, y hacia atrás va a haber una estructura redonda, globular, que constituye el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo está formado por una sustancia gelatinosa transparente, y esta forma globular que tiene este cuerpo pues le da la forma al ojo de ser una estructura redonda. Por fuera de este núcleo interno, que está formado por la lente,
llamados cámaras, entonces por fuera van a haber envolturas. Van a haber láminas o envolturas, membranas que van a envolver y a proteger este núcleo interno que tiene el ojo. ¿Listo? Son 3 envolturas que van a ver desde la más interna, una media y una externa. Si lo vemos de la parte de afuera, diríamos que tiene una envoltura externa, una media y una interna. La interna es la que va a relacionar directamente con el vidrio, con la lente, entonces van a ir la parte interna, que acá lo vemos en color amarillo. Y las túnicas otras que están por fuera van a tener características diferentes. Por ejemplo, la más externa, que se ve de color blanquecino, en la parte posterior y adelante se va a formar una estructura que es convexa, es de naturaleza fibrosa, dura, la que en realidad protege a las demás capas que va a tener el ojo. Y esta túnica externa se va a dividir en 2 partes, una parte posterior blanca y una parte anterior transparente. Esa parte anterior se llama córnea y la parte posterior se llama esclera o esclerótica. Diferencias entre ambas capas, diremos que, o ambas zonas que pertenecen a la misma capa, que la parte posterior es blanca y la parte anterior se hace transparente. Cuando nosotros miramos de delante el ojo, esa parte lateral blanquecina que estamos observando, eso es parte del esclero. ¿Listo? Bien. Hacia la parte interna o la parte media, acá tenemos las 3 capas, la túnica externa y la túnica media, que es la desglosada para observar, es más o menos de un color rojizo, un color rosado, rojizo. Y se hace de ese color porque por ahí van a transcurrir vasos sanguíneos. Entonces, esa capa es la capa media vascular. Le llaman vascular justamente por la presencia de estos vasos sanguíneos en esa capa. Esta zona media se va a dividir en 3 partes. Hacia atrás se llama coroide, en la parte media se va a llamar cuerpo ciliar y hacia adelante se va a llamar el iris. El iris, que está por detrás de la córnea, que acá está transparente, va a tener un orificio en el centro llamado pupila. Ese orificio que nosotros vemos cuando vemos el ojo de delante, ese orificio negrito, se llama pupila. Y la pupila tiene la facilidad de poder o bien ampliarse, dilatarse, o bien contraerse gracias a que ahí hay músculos que van a estar controlando esa función. O bien dilatar será el músculo dilatador, o cerrarse se llamará el esfínter. Eso van a estar a nivel del iris. Y en el cuerpo ciliar, van a ver también el llamado músculo ciliar. ¿Qué va a ser este músculo ciliar? Como ustedes ven, el cuerpo ciliar va a tener unos pequeños filamentos que se dirigen a la lente, al cristalino, y se adhieren en su superficie, de tal manera que cuando el cuerpo ciliar contrae sus extremos, al cristalino lo adelgaza. Esa facultad tiene el cristalino, de poder adelgazar su diámetro. Entonces, cuando tracciona el cuerpo ciliar, el cristalino puede adelgazarse o puede ampliarse. ¿Para qué se hace esa función? Para que cuando yo quiera observar un objeto a distancia, quiera acomodar el ojo para observarlo lo más nítido posible. Entonces yo miro y no veo bien, entonces trato de acomodar el ojo para observar algo nítidamente. Entonces eso se llama el reflejo de acomodación. Y eso lo realizan los músculos que van a estar en esta zona llamado el cuerpo ciliar. ¿Cómo se llama ese músculo? El músculo ciliar. Ese músculo, ¿de qué naturaleza es? Lisa, es músculo liso. No es un músculo que yo lo pueda mover en forma voluntaria. Todos los músculos lisos tienen una contracción involuntaria. Asimismo, el músculo cardíaco. El único músculo que yo muevo con mi voluntad es el músculo esquelético. La parte externa yo lo muevo, pero los músculos lisos son músculos involuntarios. Hacia atrás, coroides, está por detrás, que es la parte más amplia que tiene esta zona, pues vamos a ver de que está llena de vasos sanguíneos. ¿Listo? Bien. Ahora, la capa más interna, que acá la vemos de color amarilla, se llama retina. Y esa es la capa sensitiva, la capa nerviosa, la capa sensorial que tiene el ojito. Ahí van a estar ubicadas neuronas. ¿Por qué? Porque ¿para qué función tiene el ojo? Tiene la función de poder captar las imágenes. Captan las imágenes ingresan en el interior y
Y en la parte interna debe haber neuronas que tengan la capacidad de recibir ese estímulo luminoso de las imágenes, poder captarlas y conducirlas al cerebro. Entonces, en la retina van a estar ubicadas esas neuronas, que es la capa más interna. En realidad, las otras capas son las que van a proteger no solo al núcleo interno, que estamos viendo cómo está formado, sino también van a proteger a la retina, en donde van a estar ubicadas estas neuronas. 3 grupos de neuronas van a estar ahí. Una primera neurona, la que recibe, va a ser llamada fotorreceptora. Esta neurona recibe la información y le pasa a un segundo grupo de neuronas. Este segundo grupo de neuronas recibe la información de la fotorreceptora y le pasa al tercer grupo. Eso lo van a entender mejor cuando lleguen a la anatomía. Y luego sale formando son como nervio óptico. ¿Qué hace el nervio óptico? Conduce el estímulo de las imágenes. ¿A dónde lo va a conducir? Al cerebro. ¿Para qué? Para que el cerebro analice esa información y emita una respuesta. ¿Cuál es la respuesta a este estímulo? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué es esto que estoy agarrando en la mano? Es un plumón. ¿De qué color es? Azul. Esta imagen ustedes la tienen guardada en su cerebro. Entonces, ¿cuál es el estímulo? Lo que están ustedes viendo. ¿Cuál es la respuesta? La identificación de lo que ustedes ven. ¿De entender? Pues así viajan las imágenes. Esta es la estructura del ojo. Lo que vamos a ver el día de hoy, de dónde salen todas esas estructuras. Lo primero que vamos a ver que se va a formar es el cristalino. Vamos a ver cómo es que se forma y cómo aparece la retina y luego las otras estructuras que envuelven al ojo. ¿Listo? Hasta ahí estamos con un panorama anatómico de cómo está formado para ir viendo de dónde aparecen todas estas estructuras. Lo primero es que tenemos que remontarnos a la tercera semana. Tercera semana, entre tercera y cuarta semana, cuando se está formando el tubo neural. Estos son los derivados, por lo tanto, esta diapositiva sí se la tienen que saber bien. Todo lo que son derivados, dónde aparecen, las estructuras que no. Listo. Entonces, estamos durante la tercera semana, donde se están constituyendo los somitas. Ahí como ustedes ven, se están formando los somitas, se está cerrando el tubo neural. Acá tenemos el neuropolo posterior, el neuropolo anterior, que está cerrando. En la parte anterior del tubo neural va a ser denominado el prosencéfalo, y en ese nivel de prosencéfalo posteriormente va a tener que dividirse en el melencéfalo, que son las dos vesículas telencefálicas, y a los lados del prosencéfalo aparecen dos surcos. Acá está cerrando el neuropolo, y ¿cuál es lo primero que va a aparecer? Dos pequeños surquitos en las paredes laterales del proceso. ¿Cómo se van a llamar esos surquitos? Surcos ópticos. Entonces aparece el surquito y este surco se va a evaginar, es decir, se va a proyectar hacia afuera. Se va a proyectar hacia afuera ese pequeño. Y va a formar una estructura llamada la vesícula. ¿Cómo se va a llamar? La vesícula óptica, que va creciendo lateralmente, y a medida que va creciendo se va a ir aplanando la parte más extrema, se va a ir aplanando y va a ir tomando la forma de una copa, y esto va a ser llamada la copa óptica posteriormente. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es que se va a aplanar? Vamos a ver que por fuera de qué está revestido de ectodermo. Por fuera está revestido de ectodermo. Primeramente tenemos la evaginación y el revestimiento del ectodermo. El ectodermo que está por fuera se estimula por ese crecimiento y empieza a engrosarse. Esta parte se va a ir engrosando y va a formar una placoda. ¿Cómo se va a llamar esa placoda o engrosamiento del ectodermo? Se va a llamar la placoda del cristalino o placoda cristaliniana. ¿Qué va a formar en el futuro? El cristalino. Pero estamos en el ectodermo superficial, desde ahí se va a formar. Pronto vamos a ver que esta vesícula va a seguir creciendo. La vesícula continuará su crecimiento. Se va a ir elongando la vesícula, y lo que era el engrosamiento del ectodermo, que estaba en su parte más externa, va a ir imaginándose y formando una fosita. Acá se va a ir imaginando y va a formar una fosita.
¿En dónde? En la placoda del cristalino. Se va a ir formando. ¿Qué más va a suceder en otro tercer momento? Esa fosita que se va a formar desde la placoda se va a imaginar tanto que va a formar al interior una vesícula. ¿Sí? Se ha imaginado tanto que ha formado una vesícula en la parte interna. ¿Cómo se va a llamar esa vesícula? Vesícula del cristalino. ¿Y qué ha pasado ¿cómo se llama? Con la vesícula óptica que creció hacia la parte externa? Al momento de imaginarse, eso se va a ir aplanando alrededor. Para formar qué cosa? La llamada copa óptica. De esta manera. Se va a ir aplanando y se va a ir ensanchando, rodeando la vesícula. ¿Y por qué le llaman copa óptica? Porque va a tener esa forma, ¿no? La forma de una pequeña copa que va a ir rodeando a la placoda que se va a imaginar. ¿Listo? Posteriormente, esto se va a desprender. Se va a desprender desde el ectodermo superficial y al interior va a quedar la vesícula óptica. Ahí va a quedar en el interior. La copa óptica rodeando la vesícula óptica y vamos a ver que el ectodermo se ha desprendido de la vesícula y otra vez está rodeando a este estructura. ¿Qué más va a suceder con este ectodermo? Pronto va a empezar a formar unos pliegues hacia arriba, este de acá abajo va a formar unos pliegues hacia abajo, para formar los párpados. Posteriormente, justo con mesénquima que va en el sector. ¿Listo? Entonces, más o menos ya tenemos un panorama de cómo se van formando estas estructuras. Y lo vamos a ver en las diapositivas. Entonces, en esta imagen tenemos los derivados del prosencéfalo. Desde la vesícula óptica va a formarse la retina. ¿Qué más se va a formar? Una parte del iris y el nervio óptico es lo que van a conformar. Desde el ectodermo superficial, recuerden, la placoda del cristalino va a dar origen a la lente y además también a la parte más externa de la córnea. Ahora, todo esto tiene una base de mesénquima, de mesodermo, y del mesodermo van a ir formándose la túnica externa que habíamos visto, que es la parte de la esclera, y también la túnica media, que es la capa vascular. Entonces, desde el mesénquima, del mesodermo, se formará la capa fibrosa, que es la esclera, y el coroides, cuerpo ciliar, desde la capa vascular. La cresta neural, ¿cómo participa? También se va a mezclar el mesénquima que viene de la cresta neural junto con este mesénquima que está en esta región para dar origen pues, a las túnicas fibrosas, vascular, esclera, coroides y la parte interna de lo que es la córnea. Entonces, recuerden que esta zona es la zona de la cabeza. La zona de la cabeza en su conformación musculoesquelética deriva desde la cresta neural, porque desde ahí se van formando los arcos faríngicos. Los arcos faríngicos participan en esta región, así que participa también la cresta neural para la diferenciación de estas zonas, estas envolturas que va a tener el ojo. Esto ocurre ya a la cuarta semana, la que no cierre de lo que era el tubo neural, cuarta semana, 22 días, cuando aparecen los primeros indicios, que son los pequeños surquitos ópticos. Acá los tenemos, los dos surquitos, acá tenemos el neuroporo craneal, que van a originar 12 vacunaciones que se van a denominar como vesículas ópticas. Acá están los pequeños surquitos y esta es la evaginación. Y esta es la estimulación que están haciendo al ectodermo de superficie para que se vaya a engrosar para formar qué cosa, la placoda del cristalino. Después, las calidades de estas conexiones internas que tiene la vesícula óptica con el prosencéfalo no se pierden, sigue manteniéndose la calidad a medida que la vesícula se va a ir elongando. Una vez que se va elongando, esta elongación que tiene la vesícula, esta va a denominarse el tallo óptico. Y este tallo óptico va a originar el nervio óptico. El tallo óptico porque el extremo se va a denominar la copa óptica. Copa óptica.
el extremo que tiene un tallo. El tallo que va a originar el nervio óptico. ¿Qué va a originar la copa óptica? Va a originar la retina posterior. La retina. Esos son los orígenes que va a tener esta estructura. Entonces ahí tenemos lo mismo que estamos explicando, la conformación de la vesícula óptica, la estimulación, ¿no?, hacia lo que es el ectodermo superficial para formar la placoda. Acá ya la placoda se ha imaginado para originar una pequeña cosita en la placoda, y también el extremo de la vesícula óptica se está aplanando para dar origen a la copa óptica. Las placodas cristalineanas. Las placodas ya sabemos que son engrosamientos de una zona, ¿no?, del ectodermo superficial. Forman la fovea o cosita, acá tenemos la fovea, que está, ¿no?, ya en cierta manera desprendiéndose del ectodermo. Acá ya se ha desprendido la vesícula, ya no se llama fovea, ya no se llama placoda, ahora se va a denominar vesícula del cristalino. Va a formar la vesícula del cristalino. Las vesículas ópticas que han crecido y han formado la copa óptica, y esta copa óptica va a ir cerrando en la parte inferior, porque como crece desde un surco y la parte inferior va a estar abierta, va a tener que ir cerrando en la parte inferior la vesícula óptica. Ahora, en la parte externa que está rodeado de mesénquima, vamos a ver que se van a ir diferenciando ya vasos sanguíneos que van a ir dirigiéndose a estas estructuras con la finalidad de darle la nutrición a estas estructuras que se están formando. Ahora, si ustedes notan acá, la copa óptica va a tener dos capas. Una capa interna que rodea a la vesícula, una capa interna de la copa óptica, y una capa más externa. ¿Cuál es más gruesa, la capa interna o la capa externa? Esta es la interna y esta es la externa. ¿Cuál será más gruesa? ¿La interna o la externa? Interna. La interna es más gruesa, la que está rodeando a la vesícula, que acá se va a separar ya como vesícula de cristalino. Esta capa interna es la que va a formar retina. Entonces, ¿cómo se forma la retina? Desde la capa interna de la copa óptica originará la retina. ¿Listo? ¿Y qué va a formar la capa externa? La capa externa va a formar el epitelio pigmentado de la retina. Eso significa que la retina va a tener células oscuras pigmentadas, sí. Ahora, ¿por qué? Todo tiene su porqué. Cuando ingresa la luz hacia el interior, porque tiene que llegar a la retina, esa cantidad de luz, a pesar de que ha pasado por varias estructuras para que vaya disminuyendo, miren, va a ingresar uno por la córnea, ni siquiera antes va a pasar por la conjuntiva, que es una tela que está por delante de la córnea. La luz va a pasar por la conjuntiva, va a pasar por la córnea, va a pasar por la cámara anterior que está llena de líquido, va a pasar a través de la pupila, va a entrar a la cámara posterior que también está llena de líquido, va a entrar atravesando la lente, va a pasar por el humor acuoso que es gelatina, y luego llega a la retina. Inclusive ni siquiera llega directamente a las neuronas, sino va a llegar al epitelio pigmentado. Es una zona oscura. Entonces, de tal manera que toda esa luz que ha ingresado para formar la imagen ha ido disminuyendo mientras ha ido atravesando todas estas estructuras. Y solo la luz que es necesaria para formar la imagen rebotará desde el epitelio pigmentado hacia la retina, porque en la retina van a estar las neuronas que captan las imágenes. Entonces, imagínense que toda esa luz ingrese directamente, dañaría a esas neuronas. Entonces, es necesario que en la retina se haya esta capa de células pigmentadas, las cuales van a ir disipando la luz excedente. Y solo lo que es necesario irán hacia las neuronas que están ubicadas en la retina. ¿Me dejen entender, no es cierto? Entonces, en la copa óptica, esta capa más interna que está rodeando la vesícula del cristalino es la que va a dar origen realmente a la retina. Y la capa externa, ¿qué va a formar? El epitelio pigmentado que tiene
ya es un espacio virtual que permite desglosar ambas capas, pero que ya no es realmente ese espacio. Por debajo, la vesícula óptica que ha ido creciendo desde un surco tiene que ir cerrada. Les había dicho que externamente en el mesénquima se van formando vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos que han ingresado al interior para dar irrigación, conforme van cerrando se van a tener que ir siendo recortados, y los vasos que quedan al interior pasarán por el orificio que tiene este tallo óptico y formarán posteriormente la arteria y la vena central de la retina. Son las que van a pasar por el interior del nervio óptico, y las demás pues van a ir degenerando en la parte externa o irrigando las estructuras. ¿Cómo se llama esta abertura? Se llama la cisura retiniana. No sé si está por ahí. Cisura retiniana. Fisura retiniana es esta parte inferior que tiene que ir cerrando y englobando a los vasos sanguíneos en el equipo. ¿Qué pasaría si no cierra completamente? Lo hemos visto como una anomalía del ojo, que imagino hoy día tiene coloboma. Entonces se llama, ¿qué pasa? Que no, si lo cierra, se formará el coloboma. ¿Cuál es el defecto primario del coloboma? La falta de cierre de la cisura retiniana. No ha cerrado completamente y hacia abajo se ve como una abertura a nivel de la retina. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que ahí están las fisuras retinianas, también llamadas fisuras coroideas. Engloban al interior a estos vasos sanguíneos que en el futuro van a ser la arteria y la vena central de la retina, y ahora se llaman pues arteria y vena hialoideas. La arteria y la vena hialoidea irrigan las capas internas de la copa, la vesícula, el mesénquima, todo el interior. ¿Qué van a formar en la parte futura que habíamos dicho que formarán? La arteria y la vena central de la retina. Si yo les quisiera preguntar en el examen, ¿cuál es el primordio en la formación de la arteria y la vena central? ¿Cuál será? La arteria y la vena. Las arterias y las venas hialoideas. Ahí está lo que formará coloboma. A la séptima semana debe haber cerrado completamente este surco retiniano, fisura retiniana. Entonces, la retina, ¿cómo aparece la retina? Tenemos que remontarnos a la copa óptica. Otra vez, ¿cuántas capas tiene la copa óptica? Dos, interna y externa. ¿Qué va a formar la interna? La retina. ¿Qué formará la externa? El epitelio pigmentar. El espacio intrarretiniano, pues vamos a ver que debe generar, que no desaparece del todo. Listo. La retina neural, las neuronas fotorreceptoras, que son las neuronas que contienen, tiene ahí las bipolares, ganglionares. Esas son las neuronas que van a estar en la retina. Estas se llaman las fotorreceptoras, bipolares y las ganglionares o multipolares, que bueno, están ahí solamente para que las conozcan. Pero es importante que debemos saber que en la retina neural van a estar ubicadas las neuronas que captan el estímulo óptico, la luz, ¿no? Las imágenes. Formación del nervio óptico, listo. En el nervio óptico, ¿qué debemos saber? ¿De dónde deriva? ¿De dónde va a derivar? Del tallo óptico. ¿Y el tallo óptico qué cosa era? Era vesícula óptica. Antes era vesícula óptica cuando recién empezó a aparecer y luego se elongó y formó el tallo. ¿Y el tallo que va a formar? El nervio, y ahí aparece. Recuerden que el nervio óptico tiene hacia abajo la cisura retiniana que tiene que ir cerrada. Ahora, cuando se aparecen las neuronas en la capa más interna de la retina, que ya hemos visto que son 3 tipos de neuronas que van a estar ahí, la tercera neurona, que es la última, tiene que enviar su axón. ¿Qué cosa es el nervio? Son axones. ¿Qué contiene el nervio? Axones va a tener. ¿Listo? No va a tener neuronas, solo son axones. Ahora, a medida que va formándose esa tercera neurona, a medida que va creciendo la retina, que se va diferenciando, los axones también van a ir aumentando. Al inicio serán 1, 2 o 3 axones, pero posteriormente tienen que ir rellenando el nervio de puros axones. Listo. Entonces,
Acá tenemos viendo el tallo óptico desde una vista inferior, vemos que todavía está la fisura retiniana con los vasos hialoideos ahí que tienen que ir cerrando. Acá tenemos a los vasos hialoideos y bueno, está lleno de mesénquima y ahí están apareciendo los axones que van a ir rellenando el nervio óptico. Pronto todo el nervio tiene que estar relleno de puros axones, que son los que conducen al destino, ¿no dice? Las células ganglionares crecen hacia la cavidad del tallo y van a ir obstruyendo y cerrando todo lo que es tallo óptico para formar el nervio. A las 6 semanas se fusiona la cisura retiniana, engloba los vasos, se forma la arteria y la vena central de la retina y bueno, las vainas que van a envolver también al cerebro, que son las meninges, también acá van a dar una envoltura a este nervio. Ahora, ¿qué sucede con estos axones que contienen el nervio óptico? Tienen que llevar a cabo su proceso de mielinización. ¿Qué cosa significa mielinizar? Pues darle una capa externa, ¿no? De mielina a estos axones. Pero eso todavía no se va a llevar a cabo a nivel del periodo fetal. Inclusive en el periodo fetal tardío, unas cuantas cantidades de estas fibras o de estos axones van a mielinizar. Todavía no se va a completar la mielinización al término de la gestación. Se va a prolongar todavía hasta posterior al nacimiento, ¿no? Hasta más o menos el año, dice ahí, más o menos el año, donde el niño va a empezar ya a diferenciar muy bien las estructuras. Por eso que cuando nace el bebito todavía no ve bien, ¿no? A lo sumo mirará sombras o estructuras grandes, ¿no? Que le llaman la atención, los colores que va a ir tratando de diferenciar, pero todavía no ve el bebito cuando nace, no tiene una agudeza visual. Miren, de 20 sobre 400, esa es la agudeza visual del bebito cuando nace, 20, o sea, prácticamente no ve nada. Y se va a dirigir o se va a ir llamando la atención el ruido que se va haciendo y las sombras que él va viendo, ¿no? Aproximadamente. Eso lo va a ir adquiriendo poco a poco a medida que va avanzando su desarrollo. Responde a la luz, a los 2 meses muestra interés por objetos que también son grandes y de colores llamativos a los 2 meses. Ahí está la formación del nervio óptico, acá está cerrando la cisura retiniana, acá las células ganglionares de la retina están aumentando sus axones para formar parte de lo que es el nervio y acá vemos en este corte transversal de que ya el nervio está lleno de axones que corresponden a lo que es las células ganglionares. Acá se derró completamente la cisura retiniana y quedó interior los vasos que eran hialoideos, ahora se van a llamar vena y arterias centrales de la retina, que quedan en el interior del tallo y será el nervio. Esto es lo mismo, ¿no? Tratando de explicar la conformación del nervio y sus nervios. Anomalías congénitas del ojo. Puede haber un desprendimiento congénito de la retina, parte de la copa óptica debido a un tambor que se puede suceder el colocoma, y hemos visto por falta de la cierre de la cisura retiniana. Ciclopía o sinoftalmia es cuando ya la anomalía es mucho mayor. En la ciclopía o la sinoftalmia, ciclopía es cuando hay solamente un globo ocular en la cavidad orbitaria, una sola cavidad orbitaria, un solo globo ocular. Sinoftalmia es cuando hay una cavidad orbitaria y 2 globos oculares. ¿Listo? Entonces, eso, ¿cuál de ellos creen que ha desarrollado más? ¿La ciclopía o la sinoftalmia? ¿Cuál es más temprano el error? ¿En la ciclopía o la sinoftalmia? Se me ocurriría preguntar, ¿no? La sinoftalmia. ¿Cuál creen? ¿En cuál de estas 2 imágenes el error ha sido más temprano? La sinoftalmia. Puede ser ¿En la sinoftalmia o ciclopía? La ciclopía. En la ciclopía tiene que ser. ¿Por qué? Porque acá ya se han diferenciado por lo menos 2 globos oculares, ¿no? Acá todavía es uno solo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Acá en esta zona tiene que dividirse en 2 para dar origen a los 2 globitos. Acá ya aunque hay una sola cavidad, pero ya se han formado 2 globitos oculares. Acá todavía no. Entonces, el error es más temprano aquí. ¿Okay? Estas anomalías están relacionadas a un síntoma
síndrome. ¿A cuál síndrome? Ah, sí, tengo nariz. Síndrome de Patao, ¿no? Está relacionado a Patao. Está relacionado a Patao. Entonces, hay que ver estas diferencias. Entonces, ¿cuál es el defecto primario? Lo que es sinoftalmia es el fallo en la diferenciación del prosencéfalo. En la división del prosencéfalo, el prosencéfalo no se divide, ha quedado en la sola estructura. Recuerden que el prosencéfalo se va a dividir en el telencéfalo. El telencéfalo, ¿qué cosas son? Hemisferios cerebrales. Ese prosencéfalo no ha completado su división, por lo tanto, todo ha quedado en el plano medio, ¿no? Es por eso que no hay nariz, la nariz queda arriba, no se ha diferenciado la nariz para que forme la carita, tiene que descender desde la parte anterior y ubicándose en el plano medio, ¿no es cierto? Tiene que descender y no ha terminado su descenso y ha quedado ahí como un pequeño apéndice. ¿Cómo se llama ese pequeño apéndice? Probóscide, que eso no lo olviden, se llama probóscide. ¿Listo? Bien, ¿qué más tenemos? Microftalmia es cuando, pues también es relacionado, vean ustedes a lo que es 13, que es Patao, hay un error en la diferenciación, en la formación de las vesículas ópticas, por eso quedan muy pequeñas, no han quedado muy grandes. También es atacado por el virus de la rubiola, que puede causar también este tipo de anomalía. Anoftalmia, cuando no se ha diferenciado la vesícula óptica, por lo tanto no aparece la formación de hasta ahí la parte más interna. Vamos a ver las estructuras otras que encontramos en el piso, como por ejemplo el cristalino. ¿Cuál es el primordio en la diferenciación del cristalino? La vesícula del cristalino. Inclusive antes, ¿qué es lo primero que va a desarrollarse en el cristalino? La cola del cristalino. La vesícula, una vez que ya se ha desprendido del ectodermo de superficie, es la que va a dar origen al cristalino. Pero ¿cuál es el primer indicio en el desarrollo de esta estructura? Es el engrosamiento del ectodermo. ¿Cómo se llama ese engrosamiento? La cola del cristalino. Ese es lo que va a iniciar la formación. Y luego aparece la vesícula. ¿Qué más tenemos? La pared anterior va a tener células que van a conformar el epitelio subcapsular, va a contener fibras primarias, va a tener los bordes llamados zona ecuatorial, fibras secundarias. Bueno, ¿qué cosa es la lente? La lente son fibras cristalinas, que va a tener un núcleo interno que está formado por fibras cristalinas que aparecen desde el momento de su desarrollo, que es el núcleo interno, llamadas fibras primarias, y alrededor de la lente, vamos a ver para acá una lente, tiene un eje ecuatorial, la lente, la línea ecuatorial, es la línea ecuatorial, va a tener un núcleo interno que está formado por fibras primarias que se forman en el momento del desarrollo, y las fibras externas, que son fibras secundarias, que van a ir formándose constantemente. Luego, hacia los extremos, de los extremos van creciendo estas fibras que son secundarias y van a ir rellenando, algunas van degenerando y van a ir rellenando toda la superficie de la lente. Entonces, dos tipos de fibras va a contener el cristalino: internas el núcleo, que son fibras primarias, y las externas, que son fibras secundarias. Estas fibras primarias no se cambian, son las que han aparecido en el momento del desarrollo de esta estructura. ¿Quiénes van a hacer el cambio? Las fibras secundarias, son las que cambian y las que se forman toda la vida, aparecen desde el borde, se van a unir a las primarias, se forman toda la vida. Externamente la lente va a formar una cápsula de tejido fibroso en la parte externa, también cristalino, ¿no?, que va a proteger a estas fibras internas, y es donde va a llegar estas fibras que venían desde el cuerpo ciliar y se van a adherir a su superficie, a estas fibras desde ambos lados, ¿no? Se adhieren en su superficie estas estructuras que vienen desde el cuerpo ciliar. Acá lo tenemos al cuerpo ciliar con altas prolongaciones, está el músculo ciliar ahí. Entonces vamos a ver que desde estas prolongaciones van a salir
estas fibras ondulares que se adhieren hacia la superficie de la lente. Cuando contrae el músculo ciliar, tracciona a estas fibras, haciéndole que la lente disminuya el diámetro para que uno pueda ver con mayor exactitud, ¿no? Mejor las imágenes. ¿Y eso cómo se llamaba? Acomodación. Eso se llama el efecto de acomodación. Entonces tenemos ahí cómo se forma el cristalino, las fibras primarias permanecen toda la vida, ahí está resaltado, ¿no? Y bueno, esto va a estar irrigado por la arteria, revestido por mesénquima, ¿no? Y tiene una cápsula, como les dije, tenía fibras. ¿Sí? Ese es cristalino. Desarrollo de la esclerótica y coroides. Aquí tenemos a la copa óptica junto con el tallo. Esta es la copa óptica celeste junto con el tallo. Se está diferenciando la capa externa de la copa óptica y la capa interna, la que va a formar a la retina. Externamente el mesénquima que rodea a la copa óptica también va a ser inducida a un cambio en el cual van a ir constituyendo las envolturas externas que va a tener el ojo. En esta zona, que es la zona del craneal, la zona de la cabeza, también está participando cresta neural aportando con su mesénquima. Entonces, de tal manera que el mesénquima que rodea no solamente es mesénquima que viene del mesodermo propio, sino también mesénquima que viene de la cresta neural. Por lo tanto, externamente se va diferenciando por dentro a nivel de lo que es el epitelio externo de la copa óptica, vasos sanguíneos que van a dar origen a la capa vascular que va a tener el ojo, que sería coroides, ¿no? Hacia adelante cuerpo ciliar y hacia adelante lo que es la parte de iris. Lateralmente o externamente a ella se va diferenciando la esclera, vasos sanguíneos en la parte media, y para ir diferenciándose hacia la parte anterior y formando además la parte más interna de la córnea. ¿Qué ha pasado con la parte externa? La parte externa de la córnea va a estar formado por epitelio superficial, que es el ectodermo de superficie. Córnea va a aparecer o se va a diferenciar por dos capas. Uno, desde el ectodermo de superficie, que formará la envoltura externa, lo que se mira adelante, y la capa más profunda de la córnea va a estar diferenciada a partir del mesénquima. El mesénquima que va a formar su pared interna de lo que es la córnea. Hacia atrás se está diferenciando esclera, la capa vascular, y en esta zona media, en la parte más anterior de la copa óptica, vamos a hacerlo a ver si lo podemos diferenciar. Tenemos la copa óptica que estaba diferenciándose en esta zona. Una parte de la copa óptica, la parte más anterior, se va a ir, ¿no?, diferenciando en una parte media, la cual va a dar origen a lo que es el cuerpo ciliar. Acá se va a originar el cuerpo ciliar. Esta parte más anterior de la copa óptica va a formar el iris, y el espacio que está formándose entre los extremos o los bordes de la copa óptica va a estar revestido por una membrana que luego va a tener que abrir. Se llama la membrana iridopupilar, así se llama. ¿Cómo se llama esa membrana que va a revestir los extremos o los bordes de la copa óptica? Se va a llamar la membrana iridopupilar. Irido de iris, pupilar de pupila. Se va a llamar la membrana iridopupilar. ¿Cómo se escribe irido? Iridopupilar. Esta membrana tendrá que abrirse para dar origen a la pupila. ¿Listo? La falta de apertura, pues acarrea una patología, ¿no es cierto? Esto es un defecto. Entonces, esta membrana tendrá que abrirse para permitir la comisión con la estructura interna. Bien, aprovechando la imagen, ¿qué más está pasando aquí? El ectodermo de superficie ha formado pliegues hacia arriba y hacia abajo, y el cual contiene mesénquima, ¿no? Mesénquima. ¿Y esto qué cosas son estos pliegues? Pues van a ser los párpados superior y
párpado inferior, inicialmente son pequeños, no son acá están completos, pero inicialmente van a ser pequeños y a medida que van creciendo se van a ir fusionando. ¿Sí? Recuerden que los párpados se mantienen fusionados hasta más o menos las 20, 22, 24 semanas, y luego cuando empiezan a aperturarse sus párpados. ¿Listo? Entonces tenemos en el borde de la copa, ¿qué más dice ahí? La capa interna vascular formará segmentos coroides, la capa más externa formará esclerótica. Listo. Cuerpo ciliar, aparece el primordio, copa óptica, ahí lo tienen, ¿no? Cuerpo ciliar, ¿cuál es el primordio? La copa óptica. Ojo, cuerpo ciliar, yo puedo preguntar eso. Pues acá tenemos en esta zona va a haber una depresión y en la parte media aquí también, el cual va a originar a lo que es cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar va a tener músculo ciliar. ¿De dónde proviene? De ese mesénquima. Miren, acá el mesénquima está ingresando a esta depresión de la copa óptica, el mesénquima ingresa para originar el músculo, ¿no? ¿Qué músculo se va a encontrar ahí? El músculo ciliar. Entonces va a desarrollar una serie de prolongaciones que se dirigen hacia la lente y van a ser llamados los procesos ciliares. El músculo ciliar aparece desde el mesénquima del borde de la copa. Listo. A ver, vamos a ir viendo ahí cómo va diferenciándose. Acá tenemos la copa óptica, nos muestra, todavía no hay nada, se está formando las escleras, se está formando coroides, y en esta zona va a empezar la diferenciación para el cuerpo ciliar. En esta otra imagen ya tenemos la diferenciándose, ¿no? En la parte intermedia, ¿no? Del cuerpo ciliar, que este sería el extremo, se va diferenciando el cuerpo ciliar que va arrastrando el mesénquima y también ingresa a esta impaginación que tiene la copa óptica. ¿Qué más va a suceder? Miren, van a empezar a prolongarse desde esta zona una serie de proyecciones hacia la lente que van a ser llamados los procesos ciliares. Externamente el mesénquima que rodea esta zona va a ir diferenciando músculo que acompañará a esta zona para formar el músculo ciliar. Entonces ahí tenemos la diferenciación, ¿no? ¿De dónde aparece? De la copa óptica, desde el borde o del extremo anterior de la copa óptica. Además, el mesénquima que lo rodea va a ir formando ¿qué cosa? Músculo ciliar. Y empiezan a aparecer unas prolongaciones llamadas los procesos ciliares en dirección a la pestaña. Listo, eso es cuerpo ciliar. Ahí lo tenemos ya con las pequeñas fibras onulares que están dirigiéndose hacia la lente para dirigirse hacia la superficie. Córnea. La córnea va a tener dos derivados. Ahí tenemos derivados. ¿De dónde derivan? Del ectodermo superficial, del mesénquima y bueno, que es aneural, que es mesénquima también, ¿no? Ahí tenemos ectodermo y mesénquima. Y este mesénquima también está incluido el de la cresta negra. Como del ectodermo superficial, acá tenemos, mire, formación de los párpados. Toda esta parte anterior del ectodermo va a formar la capa externa de la copa óptica. Y el mesénquima que está por debajo, en el cual está incluido cresta neural, va a formar su capa interna. Esos son sus orígenes. ¿Listo? Es transparente, se forma por inducción de la vesícula cristaliniana, se transforma en córnea transparente y avascular. Ojo, esta zona no contiene vasos sanguíneos, es transparente, es translúcido. Iris. ¿De dónde aparece el iris? Acá se está formando el cuerpo ciliar. Recuerden que esto es copa óptica, ¿no? Esto está formándose el cuerpo ciliar y el borde de la copa óptica se van a ir acercando. Acá viene una membrana. ¿Recuerden cómo se llama esa membrana? Irido tubular. Entonces, estos bordes de la copa óptica son el iris. El borde de la copa óptica, ahí está. Primordio, borde de la copa óptica. Ese borde que está cubriendo a quién? Al cristalino. Está cubriendo al cristalino. ¿Eso qué cosa es? El iris. Y esa membrana que está entre ambos bordes, que luego va a tener que abrirse, va a hacer qué cosa? La pupila. ¿Listo? Ahí tenemos a, ¿qué dice? El epitelio
El iris son las capas de los continuos epitelios. Músculo dilatador internamente va a tener un músculo que viene del mesénquima, va a ir formando los músculos que va a tener el iris, ¿no? Que va a tener el músculo dilatador y el esfínter. Ahí tenemos al iris en su desarrollo. Aparte, otra cosita que también debía saber ustedes del iris, aparte de el iris tener la función de diafragma, porque la pupila va a aperturarse y se va a cerrar gracias a un músculo que va a desarrollar y va a venir desde el mesénquima, que se llama el músculo dilatador y el músculo constrictor o esfínter. Aparte de eso, en el iris van a migrar desde la cresta neural, ojo, por eso se participa la cresta neural, desde la cresta neural van a migrar melanocitos. ¿Qué son los melanocitos? Melanina. ¿Cuál es la función de los melanocitos? Produce melanina. Pigmentar. Entonces, el iris va a ser pigmentado, pero la cantidad de melanocitos que migren y que formen este pigmento va a estar en relación a la genética, a la parte hereditaria. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Darle el color a los ojos. Entonces, la presencia de estos pigmentos o estas células pigmentadas en el iris es lo que va a dar el color de los ojos. ¿Por qué sus ojos son oscuros? Porque hay mayor pigmento. Así lo determina su genética. ¿Por qué en otros sitios los ojos son más claros? Por ejemplo, en las culturas o las personas que están en Europa, otro tipo de razas, los ojos generalmente son verdosos o azules, dependiendo también de la genética familiar. ¿Por qué? Porque la cantidad de melanocitos que llegan a estas zonas son en menor cantidad y se hace más translúcido. Porque toma esos colores porque se diferencia desde el interior los vasos sanguíneos. Entonces, ahí en el iris es responsable de la coloración de los ojos. Gracias a estos melanocitos que van mirando. ¿Desde dónde? Cresta neural. ¿Quién produce los melanocitos? Cresta neural. ¿De dónde se diferencian? Desde la cresta neural. ¿Listo? Y van migrando así. ¿Listo? Entonces tenemos que ahí el color de los ojos se deriva por pigmentos que vienen desde la cresta. La membrana pupilar se va a perturbar, ¿no? Deriva del mesénquima, degenera. Acá está. ¿Cómo se llamaba la membrana? Ahí está. Irido pupilar. Y ahí está la parte anterior de la lente. ¿Qué tiene que hacer? Aperturarse. Cámaras. ¿Cómo aparecen las cámaras? Las cámaras son espacios, son espacios que se forman en la parte anterior, detrás de la córnea, y otro espacio que se forman detrás del iris, donde ingresa esta vesícula que dará origen al cristalino. Son dos espacios. ¿Y cómo conectan estos dos espacios? Por la pupila. Entonces, cuando se abre la membrana irido pupilar, conectará la cámara posterior con la cámara anterior. ¿Qué contienen las cámaras? ¿Qué contienen las cámaras? ¿Qué son las cámaras? Son espacios, ¿no? Son espacios que hay en el interior. ¿Qué contienen? Les había dicho al inicio. Un líquido transparente que se llama humor acuoso. ¿Y de dónde se forma el humor acuoso? De los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ser filtrados a nivel del cuerpo ciliar y a nivel del iris y van a ir rellenando las cámaras. Hay una cámara posterior detrás del iris, la cámara posterior, y por delante la cámara anterior. Recuerden que acá en estos reboros está la pupila y ambas cámaras se conectan por medio de la pupila. Ahora la pregunta del millón sería, si se forman de los vasos sanguíneos y llenan las cámaras, ¿qué pasa con ese líquido? ¿Se queda ahí o circula? Si se quedara, tendríamos los ojos del tamaño del mundo, ¿no? Si se quedara ahí atrapado, tiene que circular. Si sale de los vasos sanguíneos, tiene que retornar a los vasos sanguíneos. Sale de la sangre, llena el líquido y tiene que retornar a la sangre. ¿Cómo retorna? Por los bordes que tiene el iris, acá en la esclera. La esclera, ahí hay un conducto. Ahí hay un espacio chiquitito, pues ese es un conducto que va a permitir el retorno del humor acuoso a través de esta línea. Ese conductito, llamado el conducto de Schleck, que no se lo voy a pedir, es una parte anatómica que lo conocerá luego en anatomía,
Ese conducto de Blech conecta al torrente sanguíneo, de tal manera que se llenan las cámaras del humor acuoso y luego por filtración sale otra vez al torrente sanguíneo. De esa manera, pues, no se queda atrapado en los ojos pequeñitos. ¿Qué pasaría si hay un problema en el retorno? Hay una anomalía, ¿no? Con aumento de la presión mitral. ¿Cómo se llama esa anomalía? Un aumento de la presión intravascular en el interior. Vamos a ver por ahí, me acuerdo también. ¿Cómo se llama? Glaucoma, ¿no? Glaucoma congénito es un aumento de la presión intraocular por aumento del líquido. Fallo de la formación del seno venoso, del retorno del líquido, que es el humor acuoso. Ahí hay un fallo, se llama glaucoma. Es un aumento, tal vez por ejemplo en este niño tenemos un aumento de la presión interna ahí, se nota, está más grande, los ojitos aumentados. ¿Listo? Bien, entonces ahí tenemos las cámaras. El cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo que era la sustancia gelatinosa de la cavidad. Primorio, la cavidad que tiene la copa óptica. Esta cavidad que tiene la copa óptica relacionada con la lente, pues se va a llenar de sustancias gelatinosas. ¿Qué contienen esas sustancias gelatinosas? Contienen ácido hialurónico, algunas células colágenas o hipercolágenas, y anocitos, que son las células primarias de esta zona, que van a ir rellenando ese espacio y le van a dar esa consistencia gelatinosa. Entonces vamos a ver qué es avascular, formará el primordial, de dónde derivan del mesénquima de la recta neural. ¿Qué cosa es el primordio del humor acuoso? Es la cavidad que tiene la copa óptica. Va a haber un humorquillo primario y que no va a aumentar en la parte interna, pero un humorquillo secundario, los cuales van a ir formándose posteriormente. Se van a ir rellenando la zona y van a ir ingresando a esta zona. Los párpados, ya hemos visto dónde aparecen los párpados, ¿no? ¿De dónde? Desde el epitelio superficial y el ectodermo de superficie. Y el ectodermo superficial contiene mesénquima y de ahí del mesénquima se van a ir formando pues los folículos pilosos que van a aparecer con las pestañas. Están las glándulas, el tarso, los músculos elevador del párpado, los músculos que están en relación a los párpados, como el ocular de los ojos, van a aparecer desde el mesénquima, ¿no? Las glándulas lacrimales aparecen desde el ectodermo superficie como pequeñas yemitas que van a ir conectando hacia la parte superior, se ramifican, canalizan y empiezan a funcionar después del nacimiento. A pesar de que el bebito llora cuando nace, porque hace su primer llanto, ese llanto no contiene lágrimas. Todavía no se toman lágrimas hasta más o menos el primer mes y medio, en los cuales ya esta glandulita empieza a funcionar. Puede llorar, gritar, todo lo que quiera, pero no salen lagrimitas todavía. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, a partir del mes o 2 meses y medio empiezan ya a funcionar esas pequeñas glándulas lacrimales. Primorio, ectodermo superficial. Y ahí están las yemas a la parte superior, pequeñas yemitas que van a ir formando la glándula. Resumen, ahí tiene el resumen con todos los derivados para lo que es ojito. Vamos a oír. Anomalías. Coloboma, ya sabemos que coloboma es una parte de cierre de una cistula, ¿no es cierto? Y lo tiene el coloboma, en este caso de la pupila, de la retina, se ha determinado su cierre. El rendimiento de la retina, que ya lo habíamos visto, ciclopía, ¿no? Aniridia es una falta de la formación del iris, no se ha desarrollado, y esto puede ocurrir en los casos de glaucoma cuando hay mutaciones. La membrana iridopupilar resistente, ahí no ha perturado la membrana pupilar. Hay un fallo de generación de la membrana y puede producir atresia pupilar. No hay pupila, no hay arterias hialoideas persistentes, afaquia, ausencia de cristalino. A ver ahí, afaquia, ya saben lo que es, lo voy a poner en el examen. Afaquia, ¿qué cosa es? Ausencia de cristalino. No se forma la placoda, no hay vesícula, no hay cristalino. Glaucoma es un fallo en la drenación, en el drenaje de lo que es el humor acuoso, por lo tanto, en eso
alveolar puede causar trauma. Así mismo también catarata. Catarata congénita también causa ruido. ¿Listo? Oído. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Más o menos? Bueno, vamos a ver ahora oído. Vamos a ver un panorama también anatómico para ver qué cosas de cultura vamos a ver en su desarrollo. El oído está formado por un conjunto de estructuras, el oído. Pero para poder entender cómo funciona y cuáles son sus partes, lo dividimos en tres, en realidad es un conjunto, todo es uno solo. ¿Cómo lo vamos a dividir? En un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo está formado por la oreja y el conducto auditivo. El oído medio es una cavidad. Si nosotros le decimos cavidad timpánica, es el oído medio, que contiene los huesecillos y también algunos músculos. Ahí también un orificio que conectará a la faringe que se llama la tuba auditiva. Los huesecillos ya sabemos quiénes son. El límite entre el oído medio y el oído externo es la membrana timpánica, el tímpano, el límite. Y hacia adentro tenemos el oído interno que está formado por laberintos. Hay un laberinto membranoso, que es la parte interna, y el laberinto óseo, que es la parte externa. Ambos laberintos tienen la misma forma, ¿no? Inicialmente lo primero que va a formarse el oído es el oído interno, se va a formar el laberinto membranoso. Ese laberinto membranoso que está rodeado de mesénquima, vamos a ver que va a estimular el mesénquima para que diferencie tejido óseo. Entonces, conforme se va diferenciando el laberinto membranoso, por fuera también va a ir formando la parte ósea, y por eso es que va a tener la misma forma. Entonces, tenemos que los laberintos van a tener una forma enrollada, que va a ser el caracol o cóclea, y van a tener una zona que está formada por semicírculos, por conductos que tienen una forma de semicírculo, llamados conductos semicirculares. Y una porción central que va a estar pues conectado con estos conductos que son semicirculares, y la parte central que también conectará a la cóclea, que se llama el vestíbulo. La zona del vestíbulo es una zona central en el oído interno, del cual hace conexión con el caracol y en el cual también van a desembocar los conductos semicirculares. ¿Listo? Pues este es oído interno. Ahora, de las tres zonas, pues, ¿para qué servirá? Para transmitir los sonidos. El sonido, ustedes escuchan ahí, el sonido viaja por ondas. Pues aquí viene nuestro oído, ondas. Las ondas sonoras son las que están viajando, que están ingresando por la oreja y van ingresando por el conducto auditivo y van a ir rebotando sobre la membrana timpánica. Para ello, la membrana timpánica tiene que estar bien tensa, bien tensada, a manera de un bombo, por ejemplo. Ustedes conocen el bombo que han llevado a sus eventos, pues cuando ustedes lo inciden, chocan o inciden o golpean el bombo, mientras más tenso esté la membrana, más ruido hace. Entonces, igualito lo mismo. Mientras más tensa esté la membrana timpánica, las ondas sonoras van a ir rebotando para poder captar o causar un movimiento en esta membrana. Porque detrás de la membrana timpánica está adherido el martillo. El martillo se adhiere a la membrana timpánica, entonces cuando vibra la membrana timpánica, mueve al martillo. Cuando mueve el martillo, mueve al yunque, porque están articulados. Si mueve el yunque, mueve al estribo, porque también están articulados. Y el estribo está conectado al oído interno. El oído interno, aparte de tener el conducto o el laberinto membranoso, también contiene líquidos en el interior. Esos líquidos van a ir oscilando a medida que el estribo mueva una ventana que conectará con esos líquidos. Entonces, el estribo se mueve y los líquidos empiezan a oscilar. Ese oscilamiento que hacen los líquidos internos van a ser captados por células especiales, con neuronas, que van a estar en el interior. Van a haber dos tipos de neuronas, yo diría hasta tres. Un grupo de neuronas que captarán el sonido, van a viajar por ondas y luego van a ir moviéndose, ese sonido va a ser captado, y el otro grupo de neuronas que son las que van a captar el equilibrio. Nuestro oído sirve para dos tipos de estímulos, el sonido y el equilibrio.
maneras, de dos tipos. Un equilibrio estático, como lo están ustedes en estado de reposo, sin movimiento, están escuchando, están en equilibrio. ¿Qué cosa significa estar en equilibrio? Es estar proyectado en un espacio, ¿no?, en el cual yo estoy consciente de cuál es mi alto, mi ancho y mi grosor. Eso es, ¿no?, la medición de su equilibrio. ¿Qué pasaría si usted está desequilibrado, consciente de que todo el espacio le va dando vueltas y le causa mareo, le causa sensación de vómito? Eso es estar en desequilibrio. ¿Listo? Asimismo, el otro tipo de equilibrio es el equilibrio dinámico, un equilibrio en movimiento. Cuando ustedes están en una reunión bailable, por ejemplo, están bailando y está lleno, no se están chocando con medio mundo, ¿no? Ustedes mantienen su espacio, se proyectan en el espacio, saben cuánto dejan de ancho para otra persona, y están bailando. Yo estoy caminando por un lugar, no me voy golpeando contra las cosas, porque voy midiendo, ¿no?, mi espacio, cuando voy transitando o estoy en movimiento. Eso se llama un equilibrio dinámico, un equilibrio en movimiento. El equilibrio, el otro se llama equilibrio estático. Eso quiere decir que van a haber neuronas que capten un equilibrio en reposo y otras neuronas que capten un equilibrio en movimiento. Entonces, por eso les decía que en el oído encontraremos más o menos tres tipos o grupos de neuronas. Unas por el sonido, otras por el equilibrio. Sabiendo que el equilibrio puede ser de dos maneras, ¿no? Reposo y movimiento. ¿Listo? Pues, habiendo hecho este panorama anatómico, ahora vamos a ver de dónde derivan las estructuras del oído. Lo primero que empieza a aparecer en el oído va a ser el oído interno, que es lo primero que va a desarrollar. Ya hemos visto quiénes van a formar el oído interno. ¿Dónde aparece? Aparece como un pequeño surquito o un pequeño engrosamiento a nivel del trombencéfalo, a diferencia del oído, que es el prosencéfalo. Este pequeño engrosamiento, ¿cómo se va a llamar? Placoda. De todas maneras, los engrosamientos se llaman placoda. ¿Y qué placoda va a ser? Placoda óptica. A diferencia de óptica, con P, óptica, la otra se llama placoda óptica. Ese engrosamiento va a invaginar, va a formar una fosita óptica, y luego invaginará completamente para formar la vesícula óptica. ¿Hacia dónde? Hacia el mesénquima. ¿Qué mesénquima está ahí? También hay mesénquima de la cresta neural. Entonces aparece la coda óptica. ¿En qué zona? Miren, dicen mielencéfalo. Mielencéfalo es trombencéfalo. ¿Qué va a formar el mielencéfalo? ¿Qué forma el mielencéfalo? A ver. Van a dar examen, no me hicieron idea. ¿Qué va a formar el mielencéfalo? ¿Qué? Aún no hice esa parte, dije, me queda la mitad. Bulbo. ¿El bulbo? ¿Correcto? ¿Qué más? Solo el bulbo, ¿no? Solo el bulbo. Solo el bulbo. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo se llama usted? ¿Ah? Alessandro. Apellido. Avica. Háganme recordar, le voy a poner un puntito de su examen. Listo. Entonces, esta es la zona del mielencéfalo. Mielencéfalo, que es la parte final que va a dar origen al bulbo. La otra zona del trombencéfalo se llama mesencéfalo, y el mesencéfalo formará el puente y el cerebro. Bien, entonces en esa zona aparece, ¿no?, la llamada placoda, que luego se impagina, fosa y luego vesícula. ¿Qué va a hacer la vesícula? La vesícula se va a ir aplanando, se va a ir elongando. Una zona en la vesícula va hacia la parte de atrás, otra viene adelante y se va elongando para ir enrollándose y formar, ¿no?, el caracol. A partir de esta vesícula. ¿Primodio de quién? Del laberinto membranoso. Ahí está. ¿Cuál es el primodio? Ojo, pestaña y ceja. ¿No? Primordios. Vamos. La vesícula óptica, ¿no?, va a aplanarse. Va a tener una parte posterior, una parte anterior, dorsal, llamado hacia atrás el utrículo y hacia adelante el sáculo. Acá tenemos hacia adelante el sáculo que va prolongándose y se va a ir enrollando. ¿Qué va a originar el sáculo? Va a originar el conducto coclear. ¿Qué va a originar el utrículo?
formar hacia atrás los conductos semicirculares. ¿Bien? Se va aplanando hacia atrás, esto es posterior y esto es anterior, posterior, formando lo que es el utrículo y el sacro. Hacia atrás se están formando los conductos semicirculares y la parte central se va a llamar el utrículo y el sacro, y adelante pues, va a enrollarse para formar la corte. Miren acá estos dos extremos, estas dos vesículas y el utrículo mantienen una conexión mediante los conductos senolinfáticos a las meninges que rodean el cerebro. Lo mismo anterior-posterior del cara. Entonces los conductos semicirculares derivan del utrículo y luego vamos a ver que la parte central degenera para constituir los conductos. Son tres que van a aparecer, uno superior, otro posterior y otro lateral, uno superior, otro posterior y otro lateral. Van a tener dilataciones que se abren hacia la parte central, hacia el utrículo, y en el utrículo van a aparecer células llamadas máculas. Estas células o esta zona llamada mácula del utrículo y el sacro van a permitir captar el equilibrio. Y en los conductos semicirculares, en las ampollitas, dilataciones que van a tener los semicírculos, van a ir diferenciándose otras neuronas que van a tener la forma de crestitas. Crestas en las ampollitas y a nivel de las vesículas, acá se van a llamar máculas. Crestas y máculas. ¿Listo? Pues son neuronas que tienen forma de penachitos o crestitas y las otras tienen forma de una mancha, una zona planar. Esas neuronas o esas zonas son las que captan el equilibrio. ¿Cuál de ellos es el equilibrio en reposo? La mácula. Reposo. ¿Y cuál de ellos es el equilibrio en movimiento o dinámico? Las crestitas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a captar el equilibrio. La diferenciación de estas zonas en el utrículo y el sacro y a nivel de las crestas o de las ampollitas de los conductos semicirculares. Listo. Esto es laberinto membranoso. ¿Por fuera de qué está rodeado? De mesénquima. Y la formación del laberinto membranoso estimula al mesénquima. ¿Para qué? Para que externamente se diferencie el hueso. Entonces acá tenemos la cóclea que se está diferenciando, la cóclea, que es la cóclea membranosa, que se está diferenciando, ¿a quién está estimulando? Al mesénquima. Lo estimula, esto es membranoso. ¿Para qué lo va a estimular? Para que empiece a diferenciar células óseas. Y el hueso se va diferenciando con pequeñas placas que van a ir formando alrededor para dar origen a la cóclea ósea, que va a ir conteniendo en el interior al laberinto membranoso. Y ahí por fuera tenemos a la cóclea ósea. Entre ambas laberintos óseo y membranoso habrá un espacio. Ese espacio que se forma en esta zona, ¿no? Ese espacio que se forma en esta zona entre el laberinto membranoso y el óseo se va a llenar de líquido. Ese líquido se va a llamar perilinfo. Y el espacio que está en el interior del laberinto membranoso también se llena de líquido, que se llama endolinfa. Entonces, en ambos espacios va a haber líquido. Ahora, ¿cuál es la finalidad de los líquidos? ¿De dónde aparecen los líquidos? Es filtrado de la sangre. La sangre que está alrededor en el mesénquima va filtrándose y va formando estos líquidos que van rellenando estos espacios. Ahora, ¿para qué se formarán estos líquidos? Porque estos líquidos son los que van a permitir captar estos estímulos. Recuerden que el sonido está viajando inicialmente por ondas, pero al chocar contra la membrana timpánica ya no viaja por ondas, sino va a ser un movimiento mecánico. ¿Por qué? Porque está moviendo al martillo, está moviendo al yunque y está moviendo al estribo. Ya se convierte de un estímulo que viene por ondas, se convierte en un estímulo mecánico de movimientos. Esos estímulos mecánicos de movimiento de huesos va a permitir que el interior que se contacte
el estribo mueve una ventanita donde conecta los líquidos y el líquido empieza a oscilar. Ese oscilamiento del líquido es captado por estas células y lo transforma en un estímulo eléctrico. Lo transforma porque van a ir, ¿no?, adquiriendo ese estímulo y lo van a ir conduciendo por medio de un nervio. ¿Qué nervios van a salir de ahí? Saldrán los nervios vestibular que conduce el equilibrio, y de la cóclea saldrá el nervio coclear que conduce el sonido. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las estructuras que captan la diferenciación de los conductos semicirculares, del conducto coclear. El sacro se vagina, se enrolla, da 2 vueltas y media. Vamos a ver que en el interior se va a desarrollar el órgano que va a captar el sonido llamado órgano de Corti. Eso por favor lo anota porque yo lo suelo preguntar. ¿Cuál es el órgano que se encuentra en el oído que capta el sonido? Es el llamado órgano de Corti. ¿Listo? Bien. La vesícula óptica induce al mesénquima, induce al mesénquima para que forme externamente una cápsula de cartílago. Y ese cartílago va a transformarse posteriormente en hueso. Listo. El laberinto óseo alcanza su tamaño final hacia las 20 o 22 semanas. Listo. Ahí tenemos oído medio. El oído medio, hasta ahí, es el oído interno, que es lo primero que va a desarrollar. Ya hemos visto cómo aparecen la cóclea, cómo se forman los conductos semicirculares, cómo aparece el vínculo sacro y también cómo se forma el laberinto óseo. Ese es oído interno. Vamos a ver oído medio. Oído medio, ¿qué cosa era? Cavidad, donde estaban los huesecillos, martillos y un estribo. Y además conectaba con la tuba auditiva hacia la nasofaringe. ¿Cómo aparece esta cavidad que se llama la cavidad timpánica? Así se llama, cavidad timpánica. Aparece desde la primera bolsa faríngea. Entonces, ¿quién es el primordio para la formación del oído medio? La primera bolsa faríngea, así se llama. Fondo de saco tubo timpánico de la primera bolsa faríngea, y ahí aparece. Pues acá tenemos a la primera bolsita que va a elongarse para formar este fondo de saco y que va a originar pues la cavidad timpánica. Esta cavidad timpánica que va a tener contacto con los huesecillos que están en desarrollo. ¿De dónde derivan los huesecillos? A ver, ¿el martillo de dónde? Primero, el yunque, el estribo, el segundo. Muy bien, ya. Revisas para ponerte un puntito en parte atrás. ¿Listo? Entonces tenemos ahí, me avisa, porque yo me olvido, Así como me olvido el examen, que lo he traído. Entonces tenemos ahí el martillo y un estribo que están derivando de los arcos faríngeos. Entonces esta zona, ¿qué cosa está? Formando la cabeza. ¿Qué está pasando con la primera bolsa faríngea? Se está elongando, está formando un fondo de saco. Ese fondo de saco va a estar en contacto con los huesecillos del desarrollo y los va a ir, ¿no?, encapsulando. Los va a ir englobando y los va a contener en su interior. ¿Listo? Es por eso que luego, pues, el oído medio contiene el huesecillo. Además, la elongación que tiene la bolsa faríngea va a formar la tuba auditiva, que es la tuba que conectará hacia la faringe. ¿Qué más tenemos ahí? El extremo, esta sería la primera bolsa, que acá tenemos a la primera membrana faríngea. Este es el primer surco faríngeo, esta es la primera membrana faríngea, esta es la primera bolsa faríngea. ¿Y de qué está conformada la primera membrana faríngea? Está formada por fuera, por ectodermo de superficie y por dentro endodermo que reviste la bolsa faríngea. Esta es la primera membrana. Miren lo que se va a formar ahí. Se va a engrosar esta primera membrana para formar un tapón llamado neonatal, que luego va a degenerar para permitir la formación de la membrana timpánica. Entonces, ¿de dónde deriva la membrana timpánica? De la primera membrana faríngea.
dónde deriva la cavidad timpánica? De la primera bolsa faríngea. ¿No? Entonces ahí tenemos, ¿qué más tenemos de esta zona? Deriva desde el fondo del saco, contiene los huesecillos, tendones, ligamentos. Bueno, ahí tenemos ese producto del mesénquima. En el periodo fetal, el arteriomastoideo todavía no ha desarrollado, lo hace posteriormente al nacer. No hay setas todavía mastoideas, crece posteriormente. Es una zona de la región del temporal. Los huesecillos vienen desde los cartílagos del primer y segundo arco. El mesénquima del primer arco formará el músculo tensor del tímpano, el músculo estribo del segundo arco. La membrana timpánica del endodermo y ectodermo y mesénquima del primer arco faríngeo. El oído medio continúa creciendo hasta la pubertad. Había desarrollado completamente. Esta es la cavidad timpánica, que son los cartílagos de los arcos faríngeos, ligamentos, músculos. Miren la conexión que tiene el estribo con el oído interno. Bueno, oído externo deriva desde el primer surco faríngeo, el conducto auditivo, y recuerden que acá externamente se van a formar los llamados montículos auriculares. 3 hacia arriba, 1, 2, 3, 3 hacia abajo, 1, 2, 3, que van a originar posteriormente la oreja. Entonces el meato acústico, que sería esto, el meato acústico, aparece desde el primer surco faríngeo. Ese es un deriva. ¿Listo? El pabellón auricular, 6 prominencias auriculares que rodean al primer y segundo arco, los cuales van a constituir la oreja. Lo último en aparecer de la oreja es la parte inferior, que es el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja no contiene cartílagos, como así lo tiene en la parte superior y media de la oreja. De la formación de la placoda, la vesícula, ¿no? Va originando el oreja. ¿Listo? Y su resumen, que hasta acá llega nuestro repaso del día de hoy, pudiendo haber también anomalías respecto al oído, sordera, fallo, desarrollo de todo lo que es el aparato conductor del sonido, sordidez, anomalías del pabellón, ausencia de lo que es el conducto auditivo, apéndices, implantaciones bajas, todo lo que tiene que ver con anomalías del pabellón. ¿Listo, chicos? Ha sido un placer. Algo salidos por el calor, porque acá estamos bien. Ahora vamos a ver afuera, vamos a ver el infierno. El examen es el próximo martes a las 12 del día. Ese día vamos a hacer maratón de examen porque